Mi trabajo consiste en ver a la gente morir. Si me encontraras por la calle y me preguntaras cuál es mi trabajo, te diría que trabajo desde casa asesorando a una empresa de lavandería industrial. Al fin y al cabo, esa es la tapadera que me han proporcionado. ¿La realidad? Mi trabajo es aún más sencillo. Todos los viernes por la noche, me visto bien, me presento en cierto teatro del centro, tomo asiento y veo una representación. Eso es todo. Solo me lleva un par de horas a la semana y acabo ganando 6 cifras al año con todas las prestaciones que se puedan pedir. Lo sé, lo sé. Suena demasiado bueno para ser verdad. Casi todo el mundo mataría por tener un trabajo como el mío. Al menos, quizás, hasta que descubran a qué tipo de actuaciones estoy hecho para asistir. Antes de empezar, sin embargo, necesito que tengas en cuenta que soy una buena persona. Dono miles al Rainforest Fund de cada sueldo, y mis hijos y yo hacemos voluntariado en el banco de alimentos semanalmente. Soy un devoto creyente, y voy a ir al cielo cuando muera. Después de todo, yo nunca he hecho daño a nadie. Nunca levanté una mano para herir a ningún alma viviente. ¿Cómo puede llamarme pecador, si lo único que hago es mirar? Empezó hace unos 3 años, cuando su oferta de trabajo me encontró cuando más desesperado estaba. Todo lo que me dijeron fue que, cada viernes por la noche, asistiría a una representación en el teatro más elegante de mi ciudad. Eso era todo. Al principio me quedé perplejo. ¿Qué demonios sabía yo de teatro, ballet u orquestas? ¿Me habían confundido con algún crítico importante? Sin embargo, durante nuestra conversación telefónica, me aseguraron amablemente que no se requeriría ninguna capacidad crítica. Todo lo que pedimos, me dijeron, es que estés allí para dar testimonio. Todo aquello me parecía una estafa, pero pensé, ¿qué más da? En el peor de los casos, escucho un discurso sobre un MLM o una multipropiedad, lo rechazo educadamente y me voy con algo de dinero. Me quedé perplejo cuando llegué al cine. Docenas, tal vez incluso cientos de personas entraban en tropel, todos con trajes bonitos y vestidos preciosos. Me había puesto la ropa más elegante que podía permitirme, pero aún así me sentía muy mal vestido. Mi empleador había alquilado totalmente el teatro y solo podían entrar mis compañeros de trabajo. ¿Cuánto podía costar contratar a un público tan numeroso solo para asistir a esta representación? ¿Quién podría financiar algo así? Intenté vaciar mi mente y simplemente fundirme con aquella marea humana que fluía a través de las puertas. Todos los miembros del personal vestían un refinado traje completamente negro, con corbata y camiseta interior negras, hasta el punto de que parecían oscurecer el aire a su alrededor. Cada uno llevaba una máscara blanca de comediante, el neopreno estirado en una mueca de risa perpetua, que me pareció casi burlona. Nos exigieron que entregáramos todos los dispositivos electrónicos, incluso nos cachearon y nos pasaron un detector de metales. Luego recordaron a todos los asistentes que no abandonaran sus asientos bajo ningún concepto durante la representación, recomendando que hiciéramos pausas para ir al baño antes de que empezara el espectáculo, y que permaneciéramos en silencio y con los ojos abiertos. Repetían una y otra vez el mismo mantra. Sin distracciones. Sin distracciones. Sin fallos de concentración. Recuerden, están aquí para dar testimonio. Si hubiera estado solo, me habría marchado allí mismo. Sentía un cosquilleo en el fondo de mi cerebro, una parte primate de mí gritando que había algo terriblemente malo aquí. Pero la mentalidad de la muchedumbre es un infierno. Todos los demás parecían tranquilos, sin inmutarse, y entregaron sus teléfonos sin rechistar. Hubo algunos que se resistieron, probablemente otros novatos como yo, pero al final también cedieron. Si todo el mundo está de acuerdo, pensé, ¿por qué yo no? ¿Quién quiere ser el único bastardo paranoico que se pierde un sueldo fácil? Al entrar en un magnífico teatro que parecía sacado de hace 3 siglos, lo que más me llamó la atención fue la estructura del escenario. Parecía la parte trasera de un piano, con extrañas palancas y martillos de caoba que parecían dedos manipulando innumerables líneas de cuerda de piano, algunas de más de 3 metros de largo. Todos los cables tensos extendidos en extrañas formaciones por el escenario me recordaban, de algún modo, a una tela de araña. No podía entender una máquina tan compleja, pero con tan poco propósito aparente. La naturaleza de la representación siempre varía.
A veces es una obra de Shakespeare, un ballet, una ópera, incluso un espectáculo de marionetas. Aquel día era un concierto con una pequeña orquesta de cámara de unos 35 músicos. Parecían estudiantes, jóvenes e inexpertos, con un aire nervioso, como si fuera la primera vez que actuaban ante un público así. En su mayoría, una sección de cuerda, más una de cada viento madera, y solo un par de trompas y percusión. El director de orquesta era uno de los miembros del personal con máscaras de comediante. Me quedé perplejo. ¿Quién iba a pagar tanto dinero para que una orquesta pequeña y verde tocara en un lugar tan grande y prestigioso? Uno de ellos debía de ser el hijo de un multimillonario. Era la única explicación. Desde entonces me he dado cuenta de que esta es siempre la mejor parte. El comienzo de la representación, cuando puedes, si lo intentas, perderte en el espectáculo y fingir que todo va bien, que todo es normal. Lo mejor eran esos días afortunados en los que los artistas sobre el escenario ignoraban por completo el peligro que corrían. Eso siempre lo hace más fácil para todos. Aquel primer día, yo era tan inconsciente como ellos y me limité a disfrutar de la música. Puede que algún snob de las artes orquestales oyera sus errores de aficionado, pero para mi oído inexperto, sonaban muy bien. Incluso agradables. Pero una pregunta empezó a introducirse en mi cabeza, al principio una pequeña molestia que fue increciendo hasta convertirse en un martilleo en el interior de mi cráneo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Llegó un momento en que sospeché que el intermedio se había hecho esperar. Pero no había ventanas y tuve que desprenderme de mi reloj de pulsera electrónico en la puerta, así que era imposible tener una noción del tiempo. Al principio lo atribuí a mi escasa capacidad de atención. Pero, con el tiempo, los demás empezaron a darse cuenta. Nadie se atrevía a hablar, pero entre los compañeros novatos noté ceños fruncidos y miradas de reojo, confusas y preocupadas. Los artistas también parecían inquietarse, cuchicheaban y hacían gestos entre ellos y al director, que no cesaba de hacer movimientos robóticos con sus manos enguantadas. Debían de llevar ya 2 horas, si tenía que adivinar, y empezaban a parecer agotados, deshidratados. Algunos incluso parecían a punto de dejar de tocar. Continúen tocando. En un momento, todo el alambre del piano reverberó y se tensó con los movimientos de aquellos artilugios mecánicos del escenario, mientras el conjunto se erizaba y tensaba como si fuera un ser vivo. Y esa voz, crujiendo como un trueno, parecía emerger del propio escenario con un rugido mecánico como el rechinar de metal contra metal. Eso pareció asustarles hasta la sumisión durante un rato. No fue hasta media hora después cuando mi vida cambió irremediablemente. Habían estado tocando una sonata tranquila, así que todo el mundo pudo oír el repentino frrr-tin, acompañado de un aullido de dolor. Mis ojos saltaron hacia una de las violinistas. Una de sus cuerdas se había roto y le había dado justo en el ojo. Podía ver la raya escarlata que bifurcaba su pupila, antes de que la sangre emergente sustituyera todo el ojo por un espeso enrojecimiento. Se puso en pie, se cubrió el ojo con una mano y con la otra se agarraba a ciegas, pidiendo ayuda médica. Y mientras lo hacía, aquel extraño entramado de palancas, martillos y tiradores empezó a rugir y a sonar, como el desencadenamiento de una trampa para osos. La eficacia de la máquina fue igual de repentina, igual de brutal. Aquellos edificios de relojería se movían como un par de brazos robóticos, apuntando un cable hacia su cuello como si trataran de garrotearla. Pero se movían a tal velocidad que el alambre parecía pasar a través de ella, como si ni siquiera estuviera allí. Por un momento, pareció estar bien, intacta, como si no hubiera pasado nada. Y entonces, las cosas empezaron a desprenderse de ella. La cabeza, cortada a la altura del cuello, junto con la mano que había estado sosteniendo sobre su ojo, y las yemas de los dedos de la otra mano con la que había estado agarrando un poco demasiado alto. Todos habían sido cortados limpiamente, con precisión quirúrgica. El tiempo pareció ralentizarse cuando todos los objetos cayeron al suelo, y el cuerpo de la muchacha no tardó en seguirlos, como si la gravedad tardara unos instantes en actuar. O, tal vez, para que su cuerpo se diera cuenta de que estaba muerta. Ocurrió tan rápido que era difícil sentir horror. Era más como asombro tal vez. Todo el mundo se quedó mirando los trozos de carne que una vez habían sido una joven prometedora con esperanzas y sueños. Aquella telaraña de cables seguía retumbando y sacudiéndose a su alrededor, y la voz mecánica rugió una vez más. Sigan actuando. No recibieron más advertencias.
Algunos saltaron de sus asientos por puro instinto, sin pensar siquiera. Ninguno de ellos dio más de un paso antes de que los cables los dividieran en dos. Los demás siguieron tocando exactamente igual, como si su cerebro se hubiera congelado ante lo que habían presenciado y simplemente funcionaran con el piloto automático, hasta que sus facultades volvieron lentamente a ellos y se dieron cuenta de que ese instinto les había salvado la vida. Donde antes la belleza llenaba la sala, ahora la orquesta se había reducido a un sonido discordante, como un largo y estremecedor quejido, como una parodia burlona de la música. Agarraban sus instrumentos con manos temblorosas y sudorosas, tocando lo justo para no avivar la ira de aquellos cables temblorosos tensos a su alrededor. Poco a poco se dieron cuenta de que podían hablar. Inmediatamente empezaron a gemir con tanta fuerza que casi ahogaron aquella lúgubre cacofonía que antes era música, algunos rogando y suplicando al personal, otros gritando amenazas, ya fueran legales o físicas. Nada de lo que decían podía conmover lo más mínimo a los hombres y mujeres enmascarados. Permanecían en orden como estatuas, impávidos. Al darse cuenta, dirigieron su atención hacia nosotros. Un muro de ojos rojos y llorosos escudriñaba a la multitud en busca de cualquier atisbo de piedad, rogándonos que nos uniéramos contra el personal, llamándonos a todos bastardos enfermos por quedarnos allí sentados y verlos morir. Una mujer rubia que tocaba el violín tuvo la estrategia más genial y cruel de todas. Simplemente empezó a hablarnos de sí misma. Todo lo que se le ocurría, lo soltaba entre mocos y lágrimas. Me llamo Vera H. Hayes. Ese de ahí es mi marido. Señaló a un hombre moreno que tocaba la batería. Había sido el más callado de todos, parecía estar guardando fuerzas. Tenemos una niña. Tiene 8 años y adora a sus padres. Se llama Lucy. Le encantan los caballos y estaba pensando en enlistarla en clases de cabalgata algún día. Quería desesperadamente taparme los oídos, pero sabía que iría contra las normas. ¿Por qué no puede callarse de una vez?, pensé amargamente, rechinando los dientes. La odiaba de verdad. La odiaba más que nunca. Pero, ¿por qué?, preguntó un vago resto de mi razón. Ella es una víctima. No te ha hecho nada malo. Pero me di cuenta de que la odiaba porque no dejaba de recordarme que era humana. Me recordaba lo que yo le estaba haciendo. Lo que todos le estábamos haciendo, sentados aquí en complicidad. Y casi funcionó, también. Casi decidí salvarla. Pero entonces oí el estruendo de un disparo detrás de mí. Estaba seguro de que el disparo procedía de uno de los trágicos que estaban en la galería superior. Estuve a punto de cometer el error de mirar hacia atrás. En lugar de eso, mantuve los ojos fijos hacia adelante y me limité a imaginar quién era el que acababa de tener los sesos salpicados en su asiento. ¿Habrían colado un teléfono e intentado llamar al 911? ¿Habrían intentado huir? O tal vez simplemente no pudieron soportarlo más y tomaron la fatal decisión de apartar la vista del horror. Intenté distraerme estudiando el mecanismo imposible que animaba la cuerda de piano empapada de sangre. No podía entenderlo, era una máquina imposible, que desafiaba todas las leyes básicas de la geometría y no parecía tener ningún medio de control, sino que funcionaba automáticamente con alguna inteligencia maligna. Tal vez fuera una extensión de la criatura que componía el escenario. Era un ser vivo, de eso estaba seguro. Respiraba bajo los artistas y su sangre empapaba el suelo en unos instantes, como si se consumiera. Al cabo de unas horas, la orquesta se había callado tras gritar hasta quedarse ronca. No podía imaginarme en su lugar. Incluso verlos actuar era una prueba de resistencia. Muchos rezumaban sangre por los instrumentos, cortes escarlata en la piel. La mujer de la trompa era la que más luchaba, con los pulmones y las manos ardiendo de agotamiento. No puedo, acabó gritando con un resuello ronco, y la trompa cayó al suelo cuando su cuerpo cedió. Lo siento mucho, no puedo hacer nada. Un cable atravesó la carne en un instante, y de repente se quedó sin boca para hablar, sin ojos para ver, sin mente para pensar. Todo yacía salpicado sobre el escenario, que se saciaba de esa vitae derramada. Otro disparo. Me estremecí en mi asiento, con gotas de sudor en la frente a causa del terror. Alguien del público había desviado la mirada y me di cuenta de que yo había estado a punto de hacer lo mismo si el sonido repentino no me hubiera sacado de mi estupor. A lo largo de las horas siguientes, la mayoría de los artistas sufrieron un descalabro similar, bien por errores, bien porque sus cuerpos no daban más de sí.
Por monstruoso que parezca, yo rezaba en silencio para que acabaran de una vez. Estaban muertos desde el momento en que salieron al escenario. ¿Por qué alargarlo durante tantas horas para que ocurriera lo inevitable? Ahora reconozco que es casi imposible tomar esa decisión, simplemente rendirse y aceptar la muerte desafiando todos nuestros instintos naturales. Pero el auditorio ahora apestaba a miembros de la audiencia evacuando sus intestinos, y la maldita mujer a mi lado no paraba de llorar, no paraba en absoluto. Vera y su marido fueron los que más duraron, quizá porque se tenían el uno al otro. Habían pasado más de una docena de horas, tal vez incluso 2, y seguían tocando a dúo en perfecta sincronía, a pesar de todo. A estas alturas, se limitaban a hablar entre ellos como si no pasara nada, como si ni siquiera nos observaran. Cariño, cuando salgamos de aquí, voy a llevarte a Martha's Vineyard. Sé que llevo mucho tiempo diciéndolo, pero... Dios, he malgastado tanto dinero en esa estúpida moto de mierda, dijo. A Lucy le va a encantar. Vera se rió entre dientes. No sé. Podría ser aburrido para una niña. ¿No es todo un montón de viejos allí arriba? Se rió, débilmente. O, tal vez en el pueblo. Pero ya la conoces. Una vez que la metes en el agua, no la puedes volver a sacar. Es una nadadora nata, lo juro. ¿Crees que algún día la veremos en las Olimpiadas? Jaja. Era surrealista, como si estuviera espiando una conversación privada de una pareja en su propia casa. Pero me di cuenta de que ambos intentaban mantener cierta ilusión de normalidad, cualquier cosa que les mantuviera psicológicamente intactos mientras pasaban las horas. Incluso cuando intentaban sonreír y reír, había un temblor en su tono, una desesperación, un miedo a lo que pudiera ocurrir si había una sola interrupción en la conversación. Mucho de lo que decían era demasiado personal para contarlo aquí. Hablaron de viejos remordimientos, de errores pasados, resolvieron todas las discusiones que habían tenido en todos sus años juntos. Era como si quisieran asegurarse de decir todo lo que tenían que decir antes de que llegara el final. Creo que les debo, al menos, su intimidad. Pero el marido se estaba deteriorando lentamente. Se había movido demasiado deprisa, se había golpeado el platillo con la mano y se había hecho un corte a lo largo de la palma que manaba sangre a una velocidad aterradora. Ahora estaba cada vez más mareado, se balanceaba mareado, sus ojos se desenfocaban, su habla se volvía confusa y su forma de tocar descuidada. Vera intentó desesperadamente mantenerlo concentrado. Háblame, cariño. Piensa en la playa. A Lucy le van a encantar las conchas. Escogerá su favorita y la pondrá en el estante de su habitación, con todos sus trofeos. Ella no paraba de divagar, pero al final él solo pudo emitir unos gruñidos de afirmación poco entusiastas. Se inclinó en su asiento, y entonces su baqueta salió volando de su mano, enviando una nube de vaho rosa por el aire a su paso. Sin embargo, siguió tocando como si no se hubiera dado cuenta. De repente, sus ojos se llenaron de claridad y miró incrédulo su mano vacía, luego, las cuerdas del piano se tensaron y rasguearon a su alrededor y, en un instante, se levantó de su asiento y corrió hacia nosotros. Sabía que se había acabado. Solo quería golpear al mundo si podía, un último acto de desafío. Incluso me miró a los ojos, y nunca olvidaré la expresión de su cara. ¿Por qué estáis viendo esto? Bastardos enfermos. Enfermos, retorcidos. Lanzó la baqueta que le quedaba, y la trayectoria me habría alcanzado. Pero las cuerdas del piano la laceraron en el aire, cortándola desde cientos de direcciones diferentes hasta que desapareció en una nube de serrín. Y luego, hicieron lo mismo con él. Vera no gritó ni sollozó. Solo se tensó y soltó un pequeño grito ahogado, como cuando vas al médico y sabes que la inyección es inevitable, pero aún así te escuece. Y entonces se quedó sola. Nos miró como si quisiera hablar, como si quisiera decir algo, expresar lo que le pasaba por dentro, pero ¿qué le quedaba por decir? Se había pasado casi un día entero gritando hasta quedarse ronca con todas las combinaciones de palabras que se le ocurrían. Nada servía de nada. Nada significaba nada. En cambio, se expresaba a través de la música. Empezó a tocar el solo más lúgubre y aleccionador que jamás había oído, uno que sabía que se inventaba sobre la marcha, uno con el que comunicaba aquellas partes de sí misma que las palabras no podían abarcar.
Nos miró fijamente a todos, con los ojos enrojecidos e inyectados en sangre, haciendo contacto visual individualmente como si quisiera recordarnos que no éramos una masa informe, que todos éramos responsables individualmente. Ahora apenas recuerdo el sonido, como si lo hubiera oído en un sueño, pero incluso ahora el recuerdo me desgarra el corazón. Actuó durante una eternidad. Al final, dejó el violín despacio y con calma, se levantó y saludó. Y entonces, se deshizo. De repente, todo el mundo se puso en pie a mi alrededor y yo también me vi envuelta en una ovación que se alargó hasta el infinito. Gritamos, chillamos, lloramos, tiramos cosas, golpeamos los asientos con los puños, nos arrancamos el pelo, reímos y bailamos unos con otros. Fue la catarsis definitiva después de tanto silencio, después de un día entero aguantándolo todo. Nunca antes me había sentido tan unida a una multitud a un nivel espiritual profundo. Salimos del teatro, tropezando como una procesión de demonios con rostros inexpresivos y ojos cansados. El personal fue tan educado como siempre, agradeciéndonos por asistir a la presentación y esperando que disfrutáramos el espectáculo. Algunos arrastraban fuera del teatro los cuerpos de los espectadores baleados. Cuando finalmente emergí al mundo exterior, me quedé atónito al descubrir que todavía era la misma noche en que había entrado. Al menos habían pasado 20 horas dentro de ese teatro, estaba seguro, pero para el mundo exterior solo habían pasado 2 horas. Exactamente la duración que figura en su oferta de trabajo. Nunca me habían dicho explícitamente que no revelara lo que había visto allí, y ahora sabía por qué. Nadie me creyó o, peor aún, tal vez lo estaban encubriendo. Lo juro por Dios, el operador de la policía se rió de mí por teléfono. Juré que nunca volvería. Había sido parte de algo malvado, algo insondable, y me perseguiría para siempre. Pero el año siguiente fue de constante desesperación, la deuda aumentó a medida que las oportunidades laborales disminuyeron a tasas iguales. Aguanté durante aproximadamente un año, pero finalmente cedí. Y, para mi horror, la siguiente actuación fue más fácil, ahora que sabía qué esperar. Y luego lo siguiente fue aún más fácil, y lo siguiente. La actuación siempre es diferente, pero el resultado final es siempre el mismo. Debo recordarme a mí mismo que no soy culpable de lo que están haciendo allí. Todo lo que hago es mirar. Vemos morir gente todos los días, en las noticias y en línea, personas que sufren destinos horribles, a menudo en lugares que nuestros propios países ayudaron a desestabilizar. ¿En qué se diferencian realmente mis acciones? Todos tenemos que aceptar que suceden cosas terribles en este mundo, y todo lo que podemos hacer al respecto es mirar hacia otro lado o mirar el horror directamente a los ojos. ¿Elegir mirar hacia otro lado es más moral o es simplemente más cobarde? Y además, ¿no sería peor para ellos si no hubiera público? Si tuvieran que morir allí, en la oscuridad, ¿solos? Nadie lo ve. A nadie le importa. Nadie lo recuerda. Después de todo, alguien tiene que dar testimonio.